Atención, se viene Cueva, centro peligroso de Cueva. Intenta Perú Flores. ¡Gol! Peruano. Apareció Arturo, vendrá al centro, Maripán, cabezazo de Carrillo, está el gol. Flores y el gol peruano. En 20 minutos del primer tiempo no veníamos jugando bien. Y ahora en el piso está Vidal y Flores ponen 1-0. Perú le gana a Chile por 1-0. Anotó Flores. Acabamos de ver dos versiones diferentes de narración del gol de la Oreja Flores a Chile en la última Copa América. La primera es una versión peruana de Toño Vargas y la segunda la del periodismo chileno. ¿Qué rol ocupa el lenguaje en este proceso? ¿Es el lenguaje un mero vehículo de transmisión de información o es que nos revela algunas otras cosas más acerca de cómo funcionan las relaciones humanas? En esta sesión conversaremos justamente sobre las funciones del lenguaje. Imaginemos que viéramos el video de la Oreja Flores, pero esta vez le vamos a quitar el audio y le vamos a quitar la imagen. Si asumimos que el lenguaje simplemente comunica, lo que diríamos es que, básicamente, las narraciones constituyen formas de comunicar diferentes lo que ocurre de facto en la realidad. Esto ocurre así y las narraciones le dan una significación particular a lo que está ocurriendo. Desde esta perspectiva, se asume que el lenguaje es posterior a una realidad y que lo que hace es comunicar algo preexistente. Podríamos profundizar un poco más acerca de para qué sirve el lenguaje, pero para ello vamos a otro ambiente de la casa. Quiero mostrarles una serie de elementos para comenzar a cuestionar un poquito si el lenguaje solamente comunica. Aquí tienen una serie de elementos que he tomado para hacernos la siguiente pregunta. Es bien sencilla. ¿Qué son? Mírenlos bien y conversemos. Imaginemos que aparece Shenlong y le pedimos de deseo que borre nuestra memoria sobre el lenguaje. Shenlong borra nuestros recuerdos, nuestra memoria lingüística. Ese es un deseo muy fácil de cumplir. Desde las primeras edades de nuestra vida, el lenguaje es un vehículo a través del cual mapeamos la realidad, organizamos el mundo y reconocemos categorías. En ese sentido, si nosotros solo decimos que el lenguaje comunica, estamos dejando de lado una serie de funciones mucho más profundas y mucho más complejas para las que sirve el lenguaje. Todo lo anterior nos permite reconocer que el lenguaje no es que exactamente refleje una realidad anterior a él, sino que la construye. Este es un salto paradigmático de un paradigma reflexivo, por el verbo reflejar, a un paradigma construccionista de la realidad. El lenguaje construye versiones de la realidad. Reconoceremos tres funciones principales. La función representacional, el lenguaje representa versiones de la realidad. La función interpersonal, el lenguaje crea relaciones interpersonales. Y la función identitaria, el lenguaje construye identidades. La mejor forma de hablar de la función representacional es a partir de la prensa. ¿Es la prensa objetiva, imparcial, solo comunica? ¿Pero por qué la dejaste sola? No sé, fue un error, ya dije. Sí, es mi culpa. ¿A dónde te dirigiste cuando la dejaste sola? ¿Por qué la dejaste sola? Lo dejé con mis primos. ¿Pero tú a dónde te dirigiste? ¿Cómo? ¿Tú dónde estabas cuando la dejaste? ¿Por qué la dejaste? ¿A dónde te fuiste? A la fiesta. Pero no lo quiere reconocer, pero es también parte de todo un problema, ¿no? Hay un problema macro encima de esta mujer que no ha estado a la altura, ¿no? De una maternidad que debió haber ejercido con mucha responsabilidad. Pero quien está sufriendo al otro lado, ¿no? Del continente, digamos, en los Estados Unidos, es el papá. No necesariamente. Cuando un evento ocurre, tú puedes enfocarlo de formas diferentes y puedes crear en ese sentido distintas versiones de lo que ha ocurrido. Es como tomar una foto. Cuando tú agarras y tomas una foto, lo que estás haciendo es capturar una versión particular de algo. Tú puedes tomar múltiples fotos a algo y capturar el evento de maneras diferentes. Estás representando lo que ha ocurrido desde lecturas particulares. En este proceso de construcción de la realidad, no solamente representamos elementos como vasos, platos, tazas o lo que fuere, sino también sujetos, identidades. Construimos versiones de lo cholo, lo andino, lo negro, lo serrano, la mujer, etc. En ese sentido, el lenguaje construye identidades, crea representaciones de lo que debería ser
por ejemplo, un hombre o una mujer en sociedad. Hay un problema macro encima de esta mujer que no ha estado a la altura, ¿no?, de una maternidad, pero quien está sufriendo al otro lado es el papá. En este momento, por ejemplo, estoy performando mi identidad docente a través del lenguaje. A través de las cosas que hago y cómo hago las cosas, estoy construyendo una versión identitaria de mí. Es el desafío más importante de mi vida. Evidentemente, esta representación de las demás identidades tiene un correlato en cómo yo me relaciono con ellas. Por eso afirmamos que el lenguaje también sirve para construir relaciones interpersonales. Estas representaciones identitarias construyen relaciones que pueden ser horizontales o jerárquicas en sociedad. Bonsoir, cher Leonid. Bienvenue a nuestro programa Sans de mi Monsieur. Eso es en base al ancestro y el pasaporte francés. Quería saludarla. Yanchu Kachanki Aldo. Merci beaucoup. Sumartisi Kachun Kankunapaj. Sumartisi Kachun Kankunapaj. Ya está más Lamentablemente el racismo no es mi fuerte. Y el francés tampoco. Esto en realidad ha sido una chancada de último minuto. Hoy está bien ser menso. Pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récord? Todo lo anterior nos muestra que el lenguaje hace mucho más que simplemente comunicarnos. El lenguaje es un elemento constructor del mundo y de la sociedad. En las siguientes sesiones conversaremos mucho más al respecto y de la relación del lenguaje con la agencia social.